Muy buenas noches a todos los que nos seguís en esta programación de Rosa y Espina. En la jornada de hoy, viernes, pues bueno, quiero tener una entrevista, como otros viernes hemos realizado, y en esta ocasión vamos a tener esa pequeña entrevista recordando aquel pregón que nos dio esta persona que hoy nos acompaña. Damos la bienvenida a nuestro amigo Pedro Ignacio Rivilla Blanco. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues él fue el primer pregonero que tuvo la Semana Santa de nuestro pueblo en esta etapa que ahora tenemos continuada de pregones. Fue en el año 2001. 2001. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ese pregón y bueno, también sobre su vida como persona cristiana, persona cofrade de nuestro pueblo, y luego pues también sigue desempeñando esa función de participar en la vida cristiana en el pueblo donde ahora mismo reside, que es aquí el pueblo vecino de Lopera. Y bueno, vamos a hablar un poquito con él. Pedro, aquel pregón, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Cómo recuerdas aquel tiempo en el que se te ofreció que fuese el pregonero de la Semana Santa? Pues la verdad que tuve mucha ilusión cuando la agrupación de cofradía me ofreció la oportunidad de hacer el pregón de Semana Santa. Creo que era el primero de la agrupación de cofradía, y entonces pues ellos me lo propusieron y estuve pues por lo menos 2 meses anteriores del pregón, pues preparándolo con mucha ilusión, y ellos no me dieron ninguna directriz, simplemente pues que yo hablara un poco de la Semana Santa de Marmolejo, y entonces yo quise ponerlo en valor. Yo quise que la Semana Santa, cuando la gente me escuchara, pues que se sintiese reflejado todo el mundo en las costumbres y en la manera de hacer de la Semana Santa aquí en nuestro pueblo. Y entonces el día 7 de abril, que fue sábado, pues se hizo el pregón allí en la parroquia. Estaba don José Araque de párroco, fue mucha gente. Y yo pues me quedé muy contento, porque cuando terminó el pregón, pues todo el mundo fue a felicitarme. Le encantó. Y luego creo que durante 2 semanas pues se estuvo repitiendo en la televisión, porque la gente pedía que se hiciera, ¿no? que lo querían escuchar de nuevo, porque quedó muy bonito. La gente que yo se quedó muy impactada, porque yo fue la primera vez, creo que se hizo así, que tuve la iniciativa de que Encarnita, la de los encajeros, pues ella me ayudó con el pregón cantando una saeta. Entonces, pues yo le puse mucho sentimiento, porque lo escribí desde el corazón. Y entonces, pues todo lo que allí ponía, pues me salía del alma, me salía del corazón, y entonces había unos momentos determinados en que todo estaba en silencio, todo estaba en meditación, y ella pues cantaba su saeta. Entonces, bueno, eso fue fabuloso, la verdad, estuvo muy bien. Sí, yo he podido leer ese pregón y bueno, he visto el sentido cristiano que tiene ese pregón, lo bien que está, los momentos que tiene también de poesía y de esos momentos de cercanía, porque nombra varias cosas, varios momentos de la Semana Santa de nuestro pueblo. Y bueno, pues es bonito el recordarlo, leyéndolo. Yo en este caso leyéndolo, tú lo recordarías al leerlo, recordarías también esos momentos. Y bueno, quiero remarcar el título que le pusiste a ese pregón. Le pusiste Marmolejo en espíritu y en verdad. Eso habla un poquillo. Ese título que le puse era por querer reflejar la esencia del pueblo. Porque todas las personas que realmente estamos cerca de la iglesia, que somos cristianos desde pequeños, yo consideraba en ese momento que estaba escribiendo el pregón, porque todas las personas éramos así, o sea que en Marmolejo pues ese espíritu cristiano pues existe y fluye, y en Semana Santa sobre todo, ¿no? Entonces pues nosotros que desde pequeños, la generación nuestra, hemos estado alrededor de la parroquia, pues entonces hemos contribuido a que la vida de cada una de las personas que estaban a nuestro alrededor, pues giraban en torno al Señor. Entonces,
la Semana Santa era como la manifestación externa de nuestra fe. Y entonces, pues todo Marmolejo, yo en ese momento lo pensaba así, porque todo Marmolejo participaba de esa fe. Entonces, era el título de En espíritu y en verdad era querer hacer ver en ese pregón que todo lo que yo estaba diciendo era la esencia de lo que la gente de Marmolejo pensaba y sentía en ese momento. Hay un pasaje muy bonito que lo digo al principio del pregón, que era cuando el Señor está desenrollando el texto de Isaías en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para dar a los pobres el pan, para ayudar a los que están mal. Entonces, yo hablaba mucho en el pregón sobre el Espíritu del Señor. O sea, que tenemos que sentir a Dios en nuestro corazón, pero siempre desde la oración. Yo también quería manifestar en ese pregón que surgiera siempre un espíritu de oración, que siempre nosotros en el pueblo, aquí en Marmolejo, pues hemos estado alrededor de nuestra parroquia, siempre participando de todas las celebraciones y sobre todo en espíritu de oración con el Señor. Sí. Como bien dice Pedro, él desde muy pequeño ha vivido la fe cristiana, ha vivido las actividades de nuestra parroquia, de nuestro pueblo. Y bueno, esa vivencia de su infancia, de su juventud, también queda reflejada en ese pregón. Yo quisiera remarcar 2 o 3 cosillas que en ese pregón nos cuentas, que nos las expliques. Y bueno, también se vea ese sentido cofrade, porque tú tienes esa vivencia cofrade de mucho tiempo, de muchos años. Háblanos en primer momento, tus padres, cómo fue cómo te inculcaron la fe cristiana tus padres. Mi madre, que está en el cielo, disfrutando del Señor y ayudándonos desde allí. Y mi padre, desde pequeño, nosotros hemos estado inculcados en la fe cristiana por ellos. Es decir, nosotros nunca, mi madre nunca jamás consintió que faltáramos a misa, nunca jamás. Cualquier cosa que estuviéramos haciendo se dejaba y no íbamos a misa. Eso es una cosa que ella tenía siempre presente. Entonces, el amor a Dios, el amor a la Virgen, eso era una cosa que estaba siempre presente en nuestra casa. Entonces nosotros hemos sido 4 hermanos y no solamente la familia así más de mi padre y de mi hermano, sino de mi abuelo, de mis tíos, de mis primos. Ha sido una familia grande, porque mi madre, mi abuela tenía 5 hermanas, siempre se han llevado muy bien, mis primas hermanas de mi madre, nosotros los primos de mi padre, sus hermanas, siempre nos hemos querido mucho. Entonces también se reflejaba el espíritu cristiano en la familia. Entonces pues desde pequeño pues hemos tenido en el centro de nuestra vida al Señor, siempre. Y pues el espíritu de cofrade surgió ahí también. Mi madre ya con 10 años o 11 pues me llevó a la tienda de Pedro Pastor, que decíamos antes. Y entonces me apuntó allí a la cofradía de nuestro Padre Jesús, me hizo la túnica. Y entonces pues yo siempre, a raíz de aquello, pues yo ya empecé a tener un poco más sentido de cofrade y de responsabilidad en la cofradía, de querer al Señor. Y por eso digo en el pregón, pues que una vez que estaban en obra allí en Jesús, nuestro Padre Jesús lo tenían en la parroquia, cerca de allí del retablo de San Julián, y entonces al salir del colegio me acercaba, que ya estaba la iglesia abierta, y llegaba a ver al Señor. Y eso era para mí una cosa muy grande, ¿no? Entonces, pues, de pequeño sí que es verdad que, como decía en el pregón, lo que se aprende de pequeño siempre dura toda la vida, ¿no? Y te marca. Por eso es muy importante que yo decía en el pregón, pues que había que enseñarle a los niños, a los jóvenes del pueblo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y sobre todo el amor a Dios, el amor al Señor es muy importante. Si eso desde pequeño se vive, ya dura toda la vida. Eso es, no se debe perder ese matiz que ha dicho ahora mismo Pedro, enseñar desde muy pequeño, porque bueno, la vida cristiana solo tiene valores buenos, el amor,
la compasión y comprensión del hermano y la ayuda al prójimo, exactamente. Otro de esos, uno de ellos era el que has comentado cuando iba desde pequeñito a ver a nuestro Padre Jesús allí en la iglesia, pero otro que también nombra en el pregón, que creo que también es muy bonito, es cuando viste de cerca a la Virgen de la Esperanza. Sí, muy bonito. Isabel, la mujer de Juan Vergara, allí tenía a la Virgen de la Esperanza en su casa. Porque estaban en obra en Jesús. Estaban en obra en claro. Jesús, efectivamente. Entonces yo fui con mi padre allí a la casa de Juan, que iba a arreglar unas puertas, y me fui con él. Y entonces ella pues dice, ven que te voy a enseñar una cosa que no sabes. Y me subió a la planta de arriba y estaba allí la Virgen de la Esperanza, en un salón grande que tenía, yo no me la esperaba. Pero menos me esperaba ella, que cuando la vio le dijo, pero qué guapa que eres, qué preciosa, qué guapa que eres, y te quiero mucho. Y aquello me dejó a mí, porque lo decía con tanta fe, lo decía sintiéndolo de verdad de corazón. Y es que aquello me resultó una cosa tan bonita, que fíjate, con esas pocas palabras, la catequesis tan grande que me hizo a mí, ¿sabes? Y desde entonces, pues yo la Virgen de la Esperanza, que ven, es curioso, porque la ves a la Virgen como el centro de nuestra vida cristiana, porque ella, a pesar de toda la injusticia que se estaba haciendo con el Señor, pues ella no perdía la fe ni perdía la esperanza. Es una cosa que nosotros... El otro día en concreto una señora me estuvo diciendo, dice, Pedro, si el principal, que es el Señor, padeció tanto, que murió hasta en la cruz, nosotros que no somos nada, pues también tenemos que padecer en esta vida, también tenemos que tener nuestras cruces. Si Él la tuvo, que era el Señor, nosotros pues también las tenemos que tener y tenemos que sobrellevarle, y es cierto, ¿no? Entonces, y ponerla en el Señor, que es el que nos ayuda sí, a poder llevar esa cruz. Eso es. Entonces, por muy pesada que sea, por mucho que creamos que no podemos llevarla, el Señor está ahí ayudándonos a llevarla. No nos va a poner una carga más grande que la que podamos llevar. Eso, y entonces pues yo pensaba eso también, cuando me fijo en la Virgen de la Esperanza, pues que digo, qué palabras más bonitas y que sobre todo nos tiene que llenar en la vida, ¿no? Tener esperanza y tener fe siempre. Eso es. Dentro de la hermandad de nuestro Padre Jesús, que antes hemos comentado, al poco tiempo del pregón, lo que fue al año siguiente, fuiste hermano mayor de nuestro Padre Jesús, ¿no? Ostentaste ese cargo que poquitas personas pueden tener eso fue en el esa vivencia tan bonita. Al año siguiente, en el año 2002. Nosotros que estábamos viviendo en Priego de Córdoba, estuvimos 4 años allí, trabajando. Y entonces, pues, fue un poco dar gracias al Señor por habernos traído aquí, cerca. Porque bueno, eso nunca se sabía, ¿no? Entonces, pues, al año siguiente ya vinimos a vivir a Lopera y a trabajar allí. Y entonces, pues, fue un poco en acción de gracias, pues yo me presenté para ofrecerme a la cofradía para ser hermano mayor. Y efectivamente salió en el sorteo y bueno, fue muy bonito porque le di gracias al Señor por eso, es verdad. Muy bien, mira, pues ahora la corona que tienes justo detrás tuya es la de Jesús, es la de nuestro Padre Jesús, que está aquí en el set de grabación y mira, está junto a ti también. Vaya, esa corona de espinas y la potencia. Ellos me regalaron un cuadro sí, del cartel de Semana Santa. No sé si era de ese año o era anterior, con la cara del Señor. Entonces yo lo enmarqué y lo tengo allí en mi casa. Lo tengo allí pues, presidiendo prácticamente la casa, ¿no? Y entonces pues siempre acudo a Él, siempre le rezo, siempre acudo a Él. Por eso nunca, aunque yo viva allí en Lopera, nunca jamás he perdido el vínculo con el pueblo, nunca. Siempre lo tengo. Eso es otra cosilla que quiero hablar ahora, un poquito más adelante. Hemos hablado de tu infancia, hemos comentado algunas de esas vivencias de tu infancia, pero también tu juventud, que también la pasaste aquí en el pueblo, también tiene una vivencia, unos recuerdos muy bonitos. Muy bonitos. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, el Corpus. El Corpus de nuestro pueblo. Tú también has sido una persona implicada en él durante varios años. Muchos años. Desde sus comienzos, lo que es el tintado, el alfombrado de las calles, tú también eras una de los implicados. Nosotros formábamos, cuando estaban aquí los hermanos Jiménez Cobo, los sacerdotes que tuvieron desde el año 72 al 85, pues entonces en el año 81, que yo tenía entonces 16 años, 17,
Pues entonces nosotros formábamos, todos los amigos que estábamos alrededor de la parroquia, don Manuel nos decía que éramos el cuerpo bombero. El cuerpo bombero estaba para todo. Entonces estábamos para el coro, que eso era un encanto, con los hermanos Herrera, que tocaban la guitarra, con Pedro Solís, o sea, y con Juan Solís, que luego, y nosotros estábamos siempre allí con don Manuel, que nos animaba muchísimo con el coro, y él siempre nos tenía a su alrededor, porque don Manuel era una persona que atraía a la gente joven de una manera impresionante, y estábamos siempre a su alrededor. Entonces estaba la iglesia abierta, te llegaba a verlo, te decía cualquier cosa, estábamos haciendo. Y luego tuvimos durante 5 años unas convivencias que él hacía en el mes de septiembre, y empezaron en el año 81, precisamente, en el 81, hasta el 85, hasta que se fueron. Entonces estuvimos en el Cerro Pimiento un año, otro año estuvimos en el balneario, y luego 3 años estuvimos en la Virgen de la Cabeza, en la Casa de Arjonilla, y eran 5 días, de lunes a viernes. Luego también hicimos también un par de años un Belén viviente, que lo hacíamos en la Plaza del Amparo, y luego sobre todo para la participación en el Corpus, con Seba a la cabeza. Me acuerdo yo que teníamos una bicicleta con un carro, uno con la bicicleta, el otro detrás con el carro, íbamos por las carpinterías con la viruta, y luego en la calle el maestro donde se encerraban los pasos de Semana Santa, que yo no sé ahora lo que habrá allí, pues entonces ahí es donde pintábamos la viruta, y entonces pues estábamos toda la noche del Corpus. Eso era una fiesta, porque estábamos de una calle a otra, uno era responsable de una cosa, otro de otra. Y entonces pues la satisfacción cuando amanecía de que estaba todo hecho y que te hacía allí una foto en una calle que tú habías dirigido, que habías confeccionado, que habías pintado. Entonces eso era una fiesta prácticamente. Y entonces pues todo eso es una cosa que no se olvida. Son unos recuerdos bonitos que no se olvida, y sobre todo que te ha servido todo lo que se va haciendo a lo largo de la vida, y que son cosas buenas, que son cosas que agradan al Señor. Eso te sirve para tu vida personal, para tu enriquecimiento personal, tu enriquecimiento interior. Claro. Yo por eso, a lo largo de los años, conforme van pasando los años, nos vamos haciendo mayores, yo al Señor lo tengo más presente y le rezo, yo le hago oración, lo acojo en mi persona pues como padre, y nosotros pues prácticamente sin él no podemos hacer nada, ¿no? Entonces la riqueza interior que eso nos ha dado, no solamente a mí, por cualquier persona que me esté ahora escuchando, de los que estuvimos con don Manuel y con don Cristóbal en aquella época de nuestra juventud, no pueden pensar diferente a mí. Seguro que si me lo encuentro y hablo con ellos, tienen el mismo sentimiento y la misma razón de ser en su vida que yo, seguro, porque todo eso que se vivió, que vivimos en aquellos años, era enriquecimiento diario. Entonces, yo lo que puedo decir de aquella época es que era feliz en mi familia, feliz en la parroquia, feliz con mis amigos. Entonces todo eso, pues al final, en definitiva, lo que te hace es ser mejor persona y buena persona. Crear buenos valores y buenas vivencias. Vamos a recordar también que en tu pregón haces nombramiento en algún momento de alguno de ellos. Has comentado los hermanos Jiménez Cobo, ya has comentado algo, has hablado de esa vivencia que tienes, esos recuerdos que tienes con ellos en tu juventud, pero también vamos a recordar a alguna persona que hoy día no está con nosotros, pero también da nombre en el pregón, por ejemplo, Manolito Muñoz, también muy participativo, y tuviste contacto con él también en su época, cuando él también organizaba las cabalgatas de Reyes Magos y alguna cosilla más, ¿no? Era una persona entrañable. Yo tengo en la casa el libro que él hizo, que escribió, y alguna vez que lo tengo allí en la mano, digo, que ves qué persona era tan altruista y era una persona tan vital, que siempre trabajaba por las cosas del pueblo, para que el pueblo resurgiera, para que luciera. Y me acuerdo de eso, me acuerdo de la cabalgata de Reyes Magos, nos ilusionaba mucho que participáramos, y entonces íbamos, como en el pregón lo digo, a la casa de Vicente Barrera, íbamos a casa, y allí nos apuntaba él,
para participar en la cabalgata y estuvo muy, y siempre era, bueno, todo muy, muy ilusionante. Era, si te puedo decir, cuando me dicen, cuéntame cosas de tu pueblo. Yo de mi pueblo puedo contar cosas nada más que cosas buenas. Claro. Cosas bonitas. Bonitos recuerdos y bonitas Sí. vivencias. No he tenido nunca en ningún momento ninguna cosa que pueda decir, de esto no quiero hablar, o esto me pasó, no, al contrario. Las cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra vida, tanto a mí como a los amigos, han sido cosas buenas, porque yo veo que la gente es buena, la gente de Marmolejo es buena, es acogedora, como digo ahí en el pregón. Yo cuando entro al pueblo me lleno de paz, me lleno de gozo. Yo estoy en mi pueblo, estoy en el pueblo donde yo nací. Yo nací en la calle Nueva, en la casa de mi tía Juana. Sí. Ahí nací yo. Y entonces, ¿de dónde era? Pues yo soy de Marmolejo. Aunque viva 100 años en otro sitio, yo soy de mi pueblo, yo soy de Marmolejo. Mis raíces, mi vida, mi formación. Eres marmolejeño, eso es. Aquí, eso es. Lo sé que cada vez que vienes vives con mucha devoción todo lo que se hace aquí. También estábamos hablando de Manolito Muñoz, que es como lo conocemos, Manolito Muñoz, Manuel Muñoz. Él nos animó mucho a que formáramos parte también de la cofradía de la Eso Veracruz. es, la Veracruz, que también... Porque en ese momento se estaba reorganizando, porque estaba un poco caída. Y entonces yo me acuerdo cuando, ya ves tú, mi amigo Paco Ruiz, de Manolo Zavala, de mi amigo Alfonso, todos, aquel año del 81, lo que pasa es que claro, antes ni había fotos como ahora ni nada, ¿no? Pero nos vestimos de romanos, una idea que se apartuvo, que estuvo muy bien, y nos vestimos de romanos y salimos aquel año, no sé si fue en el 81, en el 80, en el 82, y yo qué sé lo que salimos, 8 o 10, no sé si había 8 o 10 trajes de romano, y aquello fue una cosa que fue magnífica, y Manolito Muñoz bueno, estaba encantado de que estuviéramos colaborando, y yo me hice la túnica también de Nazareno, de la Veracruz, y la verdad que ver cómo la cofradía iba hacia arriba, ¿no? Eso, bueno, eso nos dio mucha satisfacción a todos, la verdad. Muy bien. Vamos a recordar también a alguna persona que ya no está entre nosotros. Tú has tenido mucho vínculo con ella, don José Araque, que es el que también estaba en ese momento de párroco cuando realizaste el pregón. ¿Qué recuerdos tiene don José? Yo solo te puedo decir cosas buenas. Es una persona entrañable, cariñosa, servicial. Nunca tuvo una palabra una palabra fea con nadie. Y era una persona, mi madre lo quería muchísimo, mi tío Antonio, que en paz descanse, que ha muerto hace unos días. Él iba a mi casa mucho, comía con nosotros los domingos, y mi madre estaba encantada, era feliz. Mi madre era feliz de que don José estuviera allí, era feliz. Y tuve el privilegio de verlo un poco antes de fallecer, porque él falleció en el año 2011. Y entonces fui a Úbeda con mi hijo y con mi mujer a verlo, comimos juntos. Y bueno, yo es que siempre he sido una persona... Yo no vivía aquí cuando él estuvo, yo ya estaba casado, venía con mi hijo, bueno, yo qué sé. Era una persona entrañable. Me acuerdo de él. Han pasado ya, pues, 10 años, 11. Mi hermano Manuela, qué lástima, también falleció, que está en el cielo con él, seguro que está con él disfrutando del Señor. Me acuerdo cuando nacieron mis mellizos, en el año 2000, mis mellizos fueron en el 2008 cuando nacieron, y iba allí cada 2 por 3 con mi hermana Manuela. Jo, lo bien que se lo pasaba, las risas que hemos tenido. Era una persona entrañable. Y yo cuando miro un poco para atrás digo, madre mía, las personas que han fallecido, que tú has querido, que te han querido, no caen en saco roto. Es decir, una persona que fallece y la misericordia del Señor es tan grande que lo acoge, el Señor lo acoge. Yo me acuerdo una vez que estaba aquí don Tomás Jurado Lérida, estuvo de párroco, después de los hermanos Jiménez Cobo. Una vez estaba yo con él en su despacho y le dije, don Tomás, ¿qué es el cielo? Explícame qué es el cielo. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Dónde vamos? Dice, vamos con el Señor. Dice, pero nosotros en el cielo
Él está ya en el cielo, don Tomás, también. El cielo es que tú estás con el Señor. Y todas las personas que nosotros queremos están con el Señor. Por tanto, nosotros estamos con esas personas también. Con todos nuestros seres queridos estamos de una manera especial porque también estamos unidos al Señor, ¿no? Entonces yo, pues digo, todas las personas que nos han querido, que hemos querido, que nos han ayudado a vivir, a salir adelante, a tener equilibrio, a ser felices, a definirnos como personas, todas esas personas que para ti son importantes y que Dios te ha puesto en tu camino, esas personas tienen que estar en el cielo, igual, ayudándote desde el cielo. Y entonces, pues yo sí aprendí una cosa muy importante, sobre todo desde que falleció mi hermana, es a rezar por ellos. Cada domingo cuando asisto a misa, pienso y rezo por ellos. Don José es una persona querida, recordada todavía en el pueblo, sí, porque dejó huella, y tu hermana también en el mundo de la parroquia todavía se recuerda mucho, fue muy participativa, sí, muy buena. Yo pienso una cosa interesante, y lo mismo que yo tengo ese amor por el Señor, mi hermana es igual, pero yo pienso que eso es porque desde pequeño eso es lo que hemos vivido. Claro. Yo jamás en mi casa sentí una palabra desagradable hacia un sacerdote, jamás. Una crítica a un sacerdote, jamás. Una palabra ofensiva al Señor, jamás. Al contrario, todo lo contrario, era amar al Señor, estar, y si tú veías algo mal, no pasa nada. Tú rezas, Entonces, nosotros desde pequeños hemos querido al Señor porque así me lo enseñó mi madre. Y mi padre. ¿Entiendes? Entonces, ella, pues ella pues estaba participando de la parroquia y participando, me acuerdo que también estuvo en Mano Unida, sí, y tenía sus proyectos que hacían para las personas más desfavorecidas. Sí, colaborando. Entonces, siempre con... Eso es en realidad lo que te llena en realidad es eso, ¿no? Que hay otras formas de vida en las que no está el Señor en el centro de tu vida, pues sí. Que puede haber personas que sean felices también sin estar con el Señor, puede ser, pero la vida que nos han enseñado a nosotros ha sido esa, que tengamos al Señor en el centro de nuestra vida. Sí. Ya para ir terminando, como he dicho antes, que iba a comentarlo luego más adelante, es verdad que sigues participando en lo que puedes cuando vienes al pueblo. Sé que vienes a los domingos de San José, a la procesión de San José, suele venir todos los años, participa, ayuda, colabora. Cada Semana Santa te veo en algún momento, siempre acudes por aquí al monumento, suele venir muchos años al monumento, ese ratito de oración, de estar con el Señor en la noche del jueves al Viernes Santo. Y bueno, también... un amigo tuyo, que sigue siendo amigo desde tu juventud y tal, Seba. Seba es una persona entrañable. Él que me parece a mí que a todos ayuda en unos 8 años o 10, no sé, mayor que yo. Y él estaba siempre con nosotros. A pesar de que era unos años mayor que yo, él estaba siempre involucrado en todo lo de la parroquia, ayudando en todo y con un corazón enorme. Con todo lo que le pida, él te ayuda. Siempre está dándose, siempre está y es una para cosa, lo que haga falta. Es un ángel, se ve un ángel del Señor, porque es que en cualquier cosa que tú le pidas, él está ahí. O sea, persona generosa, ¿sabes? Lo mismo que tú has nombrado el convento de San José de la Montaña. Yo estuve ahí desde los 3 a los 6 años. Y fíjate qué me darían a mí esa monja tan entrañable, que yo salí de ahí aprendiendo a leer y a escribir en el año 1970. Yo entré en el 67 con 3 años, porque nací en el 64. Y del 67 al 70 me enseñaron a leer, me enseñaron a escribir. Hice la primera comunión, que yo salí con la primera comunión hecha de ahí, y me enseñaron a amar a San José, ¿sabes? Hay una oración que se la recé yo a la Madre Aurora, que me enseñaron con 5 años, y todavía la rezo, y dice: ilumina, Señor, mi entendimiento y mueve mi voluntad para que aprenda las cosas que me enseñan y me sirvan para mi bien espiritual y corporal.
esa oración la rezábamos todos los días al entrar por la mañana. Y entonces yo estuve allí, que es una cosa que yo le agradecería a mis padres toda la vida, que yo estuviera allí en el convento. O sea, por eso yo, el convento de San José de la Montaña es una joya aquí en Marmolejo. Porque si yo tengo esos sentimientos, preguntaré a otro que estuviera conmigo allí. Y la gente, y los niños que están ahora allí con su educación infantil, estoy seguro de que son felices. Porque donde estén ellas, donde estén las hermanas de San José de la Montaña y de Madre Petra, eso es gloria bendita. Por eso tenemos que cuidar de ella aquí en el pueblo. Bueno, pues vamos a cortar ya. Ya hemos estado un ratito hablando, Pedro. De verdad que podríamos estar mucho más rato hablando de más cosas, de tus sentimientos, tu vivencia cristiana. Sé que sigues desarrollando tu vida cristiana allí en Lopera y seguro que en muchos ámbitos de la vida parroquial has participado y seguirás participando. Desde aquí agradecerte este llamamiento, este momento que hemos podido tener, recordar aquel pregón, recordar aquellas vivencias, aquellos recuerdos y bueno, pues a todos los que nos siguen en la televisión local, agradecerle que estén con nosotros una noche más y bueno, seguiremos la semana que viene con más programas de Rosa y Espinas. Hasta entonces, muy buenas noches. Muy bien.